Vulnerabilidad y riesgo sísmico de los edificios. La vulnerabilidad sísmica de una estructura o conjunto de estructuras se define como propenso a sufrir daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico y está asociada directamente con sus características físicas y estructurales de diseño. Estas pueden ser baja, media o alta dependiendo del tipo de cimiento o construcción en donde se realice. Se entiende por riesgo sísmico el grado de pérdidas esperadas que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que permanecen expuestas a la acción sísmica. A dicho lapso de tiempo se le denomina periodo de vida útil de la estructura. Estos pueden verse tanto en mapas de historia sísmica o mapas de calor. El conocimiento adecuado de la amenaza sísmica existente permite definir tanto la acción que debe considerarse en el diseño de nuevas estructuras, para poder así evitar construir en lugares alejados de fallas, eh, evitando rellenos, los lugares con posibles asentamientos o deslizamientos y de alto potencial de licuefacción. En el punto número 2, metodología para el análisis de vulnerabilidad sísmica, se dividen en dos, en clasificación de acuerdo al tipo de resultados y en clasificación de acuerdo a los datos, métodos y resultados. En cuanto a la primera, tenemos que son las técnicas directas y las técnicas indirectas. En las técnicas directas predicen con un solo paso el daño causado por el sismo a una estructura a partir de dos tipos de métodos, los cuales vendrían a ser métodos tipológicos y métodos mecánicos. En los métodos tipológicos se consideran las estructuras como elementos de clase, las cuales están definidas por los materiales, las técnicas y otros factores que pueden afectar la respuesta sísmica. La evaluación se basa tanto en los daños observados que ocurrieron en sismos pasados. En cuanto al método mecánico, se hace la predicción de un efecto sísmico por medio de modelos mecánicos adecuados de las construcciones. Este se dividen en dos, en método de análisis detallados y métodos analíticos basados en modelos simples. En el primer punto nos menciona que son aplicables a las construcciones que pueden ser representados por modelos mecánicos utilizados para evaluaciones de estructuras individuales. Y en cuanto al método analítico basado en modelos simples, analiza gran cantidad de construcciones en un periodo de tiempo corto. En técnicas indirectas se determina el índice de vulnerabilidad y se establece entre el daño y la intensidad sísmica, con estudio de post-terremoto. Consiste en hacer una clasificación de los edificios mediante la observación de las características físicas, los cálculos estructurales. Esto se puede realizar mediante un índice de vulnerabilidad, el cual se relaciona con el grado de daño de la estructura mediante funciones de vulnerabilidad. Esto nos permite formular un índice para cada grado de intensidad macrosísmica de un terreno y se puede evaluar. En cuanto a la clasificación de acuerdo a los datos, métodos y resultados, se dividen en tres, en datos de entrada, en métodos y en resultados. Los datos de entrada nos mencionan los daños registrados después de un sismo, la cual vendría a ser información empírica. También menciona las características geométricas y cualidades, como son la altura, la configuración de la planta y elevaciones, la edad y el sistema de cargas. En cuanto a las características mecánicas, se tienen la masa, la rigidez, la resistencia, la ductilidad intrínseca, también el desplazamiento sísmico. En cuanto a la caracterización sísmica de la zona, nos habla de lo que es intensidad sísmica, velocidad, entre otros. En datos geológicos y geotécnicos, menciona las características mecánicas. En los métodos, se tiene tres, los cuales son estadísticos, mecánicos o analíticos y juicios de expertos. Los resultados tienen en dos puntos lo que es vulnerabilidad absoluta y vulnerabilidad relativa. En vulnerabilidad absoluta se presenta el daño medio como función de la intensidad sísmica y en vulnerabilidad relativa es obtenido de forma empírica y no tiene correlación con el daño.
Comportamiento sísmico de edificios aporticados de hormigón armado. Bueno, se sabe que las edificaciones de hormiguería confinada con una altura hasta de 3 pisos son las más comunes y accesibles en cuanto a costos, ¿no? A diferencia de unos edificios de aporticado que su secuencia constructiva es el muro de hormigón, en el caso de los aporticados de hormigón, vaciar el concreto de los elementos verticales de confinamiento y construir el techo en conjunto con la viga solera, según se muestra en la figura. Esta secuencia constructiva produce un comportamiento integral de los materiales involucrados. Y el hormigón armado, sin embargo, las investigaciones realizadas en varios países del mundo muestran que la vulnerabilidad sísmica de dicha estructura es significativa. En la imagen podemos apreciar los daños típicos en una estructura en pórticos en hormigón armado y muros en mampostería construidos de manera tradicional. Respecto al comportamiento sísmico de edificios de mampostería no reforzada, tenemos que los resultados experimentales nos muestran que los muros sufren los esfuerzos de flexión, corte y también sufren los esfuerzos de flexión y corte. Respecto al comportamiento que desarrollan los muros o todo el conjunto, cumplen las siguientes características, que son la relación de aspecto, condición de carga y apoyo, cuantías de acero vertical, horizontal contenidas en el panel de la mampostería y los elementos confinantes, como se pueden apreciar en las imágenes. Respecto al esfuerzo de flexión, la resistencia a la flexión que tienen estos muros de mampostería confinada se pueden apreciar como en la imagen que tenemos ahí en la parte inferior. Los esfuerzos de compresión que se desarrollan en la mampostería y el castillo en uno de los extremos del muro, la otra se da a partir del esfuerzo de tensión que se desarrolla en el esfuerzo longitudinal del castillo ubicado en el otro extremo. También tenemos coberturas que ellos cumplen cuando se someten a dichos esfuerzos. Respecto al corte, para lograr que un muro esbelto desarrolle su correcto comportamiento, es necesario llevar a cabo diferentes ensayos de muros de mampostería, donde se puede reflejar lo que tenemos en las siguientes imágenes. Son los diversos problemas que sufren estos muros cuando se someten a las fuerzas verticales y horizontales que ocasionan los sismos. Gracias.